Todos en distintas ocasiones nos encontramos con tormentas en nuestras vidas. Tormentas, es decir, situaciones caracterizadas por el caos, por dificultades, por elementos que están fuera de nuestro control. Sin embargo, la Biblia nos enseña que aún en esos momentos caóticos, que aún en esos momentos difíciles, debemos aprender a confiar en Dios. No solamente porque Dios nos ayudará a vencer o a superar esas tormentas, no solamente porque Dios nos dará la victoria, sino porque mientras las estamos atravesando, Dios está con nosotros. Dios está allí en la tormenta, reinando soberanamente por encima de los vientos, las olas y de todo aquello que nos rodea. Y por eso debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Pero sabe, la Biblia nos enseña que aprender a escuchar la voz de Dios no solamente requiere fe, sino que aprender a escuchar la voz de Dios requiere una visibilidad espiritual provista por la palabra de Dios, que nos permite comprender el poder supremo del Dios en el cual hemos creído. No vamos a tener confianza en un Dios que no conocemos. Y no le podemos conocer ni entender su voz si no hemos pasado tiempo con Él. Como un niño afina su oído a la voz y el tono de voz de su padre o de su madre, así los hijos e hijas de Dios debemos aprender a afinar nuestro oído a su voz, para que en medio de gran ruido y de gran tormenta nosotros podamos decir por encima del mar y el océano que está rugiendo: esa es la voz de mi Padre Celestial que me dice: yo estoy contigo. Tenemos que aprender a afinar nuestro oído para que encima de los truenos, encima de la tierra que tiembla, nosotros podamos decir: esa es la voz de mi Padre que me dice: todo estará bien. Aprender a escuchar la voz de Dios requiere comprender por medio de su palabra el poder supremo que Él tiene. Y sabe, en nuestra vida diaria y en nuestros momentos de caos, la pregunta es si hemos aprendido a escuchar la voz de Dios a nuestro alrededor. En tus momentos de caos y dificultad, ¿has aprendido a identificar la voz de Dios en contraste a las muchas voces que escuchas? ¿Ves cómo Dios está por encima de tu circunstancia y cómo Él tiene el control completo en medio de tus tormentas? Y eso es lo que nos enseña el Salmo 29. El Salmo 29 nos enseña a escuchar la voz de Dios en la tormenta. ¿A escuchar la voz de Dios cuándo? En la tormenta. Es fácil escuchar la voz de Dios en Templo Betania, en un santuario, en una predicación, porque sordo tendrías que estar para no escuchar al predicador diciéndote: esto dice la palabra de Dios. Es fácil escuchar la voz de Dios cuando estás en casa con música de adoración en un momento tan especial e íntimo en su presencia. Pero es un poco más difícil y complejo escuchar la voz de Dios cuando estás pasando una tormenta en tu vida, cuando tus finanzas están pasando por una tormenta, cuando tu hogar está pasando por una tormenta, cuando tu salud física está pasando por una tormenta, cuando en tu interior y en tu psicología estás pasando por una depresión. Es un poco más difícil escuchar a Dios en medio de las tormentas. Pero el salmista nos dice: la voz de Dios se escucha no solamente en el agua apacible, no solamente en el viento callado y suave que sientes como que te abraza en unas tardes hermosas asoladas. No, el salmista nos dice: la voz de Dios también se puede escuchar en la tormenta. Y encontramos aquí un cántico de alabanza y de acción de gracias de alguien que realmente había aprendido a escuchar la voz del Señor. Y este personaje, este salmista, fue el rey David. David escribe en este salmo un canto de adoración cantado por encima de la tormenta. Es más, pudiésemos decir, la tormenta misma carga la melodía del cántico de David. Y esto es lo que David estaba cantando. ¿Cuántos quieren saber lo que David estaba cantando? Bueno, esto es lo que David estaba cantando. Verso número 1. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Verso 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Si en este salmo comenzamos con una exhortación, una orden,
Y esta es la orden que David está dando. Él está cantando este canto de gratitud, de agradecimiento, de alabanza a Dios en medio de una tormenta. Y es así como él comienza su cántico, con una exhortación compuesta de dos palabras: tributad y dad. Y estas dos palabras, tributad y dad, son en esencia un llamado a la adoración. Me están enseñando a dar algo a Dios que Él merece, a dar algo a Dios que Él es digno de recibir. Y eso es mi alabanza y mi adoración. Dios es digno de que yo venga a tributar a su nombre, es decir, que yo venga a declarar, a adorar, a exaltar la grandeza de su nombre. Y aquí está el mandato que da David. Hay que atribuir a Dios la gloria y el poder, y hay que adorarle. Pero ¿quién debe de cumplir este mandato? ¿Quién debe de tributar y de dar honra y gloria al nombre de Jehová? David nos dice en el verso 1: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Estos son los recipientes de la exhortación de David. Estos son quienes deben tributar y dar a Dios gloria y poder. Son los hijos de los poderosos. Y esta frase en el idioma original, en el hebreo, se pudiese mejor traducir como oh seres celestiales. Es más, mientras yo estudiaba este pasaje en varias versiones en inglés, así lo traducen literalmente: oh heavenly beings, oh seres celestiales. Esto que en nuestra Reina Valera 1960 aparece como hijos de los poderosos, se pudiese mejor interpretar como oh seres celestiales. Y esos seres celestiales que están recibiendo la orden son los ángeles. Entonces David comienza en el reino celestial, en el entorno de los cielos, desde lo más alto y lo más supremo. Desde los cielos, los ángeles deben comenzar alabando y adorando a Jehová. O sea que desde el inicio del Salmo, David nos invita a usted y a mí. ¿Por qué es que nos invita? Porque nos está permitiendo leer lo que él exhorta a los ángeles. Si fuese solamente para los ángeles, no lo hubiese escribido en la palabra de Dios, no lo hubiese incluido en la inspiración del Espíritu Santo que fue canonizada. Hay un motivo por el cual esta exhortación a los ángeles está expuesta para usted y para mí. Es porque David está diciendo: participa tú también. Yo te invito a ser parte de la adoración de los cielos. Yo te invito a ver lo que los ángeles están haciendo en este momento. Los ángeles están tributando, están dando a Dios la gloria y el poder que Él se merece. Y así es como comienza este salmo, con una invitación a unirnos a los ángeles que alaban a Dios y le dan gloria a su nombre. Y comenzamos con el reino celestial, pero el salmo no se queda allí. El salmo no se queda en el reino celestial. El salmo baja del reino celestial, donde el tema de la adoración de los ángeles es el glorioso nombre de Dios, y desciende el cántico de este salmo a la naturaleza y a esta tierra caída. Y es aquí que ese cántico que en los cielos era un cántico bello del poder y la gloria de Dios, tan pronto ese cántico toca tierra, se convierte en una tormenta poderosa. Y en todo el salmo, por medio de esta tormenta, la naturaleza también comienza a ofrecernos una visión y un cántico claro del poder y la gloria de Dios. ¿Y qué está pasando en esta tormenta que describe David? ¿Y cómo es que esta tormenta refleja el poder, la gloria y la supremacía de Dios sobre todas las cosas que han sido creadas? Bueno, el verso 3 comienza ahora a describirnos no el cántico de los cielos, sino el cántico que ya bajó a la tierra, el canto de la tormenta. Y esto es lo que la tormenta está cantando: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. En los versículos 1 y 2 somos inspirados a unirnos a los ángeles quienes alaban el nombre de Dios. Pero ¿por qué? Es una pregunta importante. ¿Por qué debemos dar gloria a Dios? ¿Por qué es el nombre de Dios tan especial que merece gloria y honra? ¿Por qué es el nombre de Dios tan único y singular y particular y trascendente que requiere ángeles que le glorifiquen desde los cielos y una naturaleza que se incline hacia Él, a tal grado que los mismos relámpagos, el trueno, el agua, el mar y el océano cantan en una melodía unánime: tú eres glorioso, oh Dios?
¿Qué es tan especial del nombre de Dios que amerita que usted y yo le demos gloria? Y David nos lo dice, porque Dios es supremo sobre toda la creación. Dios es supremo sobre toda la creación. Su voz ruge, su voz domina y se escucha por encima de los diversos elementos de la naturaleza. La voz de Dios está sobre las aguas. La voz de Dios está por encima de los árboles. La voz de Dios está en el desierto, en las montañas y en los bosques. David está describiendo cómo una poderosa tormenta terrenal está sacudiendo la tierra, y en medio de esta tormenta la voz de Dios ruge. David nos dice que una tormenta tan grande y potente va pasando de un elemento de la naturaleza a otro, va pasando de las aguas del océano hasta los cedros altos del Líbano, va pasando de las montañas hasta el desierto, luego se va de los árboles altos del Líbano hasta destruir todos los bosques. La voz de Dios va pasando de un elemento de la naturaleza a otro, y en todo esto David dice: no te descuides, no te me desenfoques, no pierdas de vista la centralidad de la voz suprema de Dios. No te quedes ahí atónito viendo a los árboles, no te quedes confundido viendo el rugir del océano. Sigue el canto. El canto no está exaltando a la naturaleza, el canto está exaltando al creador de la naturaleza. El canto no está exaltando la grandeza de los montes, el canto está exaltando a aquel que está por encima de los montes. El canto no está exaltando la grandeza de esos árboles del Mediterráneo, de los cedros, está exaltando el nombre de aquel que los dobla como hule. El salmo no está exaltando a la naturaleza, el salmo y el canto nos está enseñando a exaltar a Dios. La voz de Dios está en la tormenta. Su voz se puede escuchar en las olas rugientes, en las crepitantes llamas de fuego en aquel desierto, en el desierto que empieza también a temblar, y en el ruido de los árboles que son arrancados desde su raíz. En todo esto, dice David, Dios está hablando a través de la tormenta, y David nos dice: la voz de Dios es inconfundible y no puede ser ignorada. Cuando tú y yo estamos de mala actitud, ¿cuántos aquí a veces se ponen de malas? Usted no, usted es demasiado santo. Right? We all get cranky. Todos nos ponemos de malas. Somos como ese comercial que te trastornas en un monstruo terrible hasta que te traen un Snickers bar, ¿verdad? Un chocolate, y te lo comes y ya te relajas, y es lo que necesitaba. Todos nos ponemos a veces de malas, y cuando estamos de malas queremos ignorar a la gente, queremos ignorar los problemas. Ahorita no puedo, le dices a tu cónyuge. Ahorita no puedo, le dices a tus hijos. Váyanse todos a un closet, enciérrense y coman y vean lo que quieran. Ahorita no puedo, ahorita me duele la cabeza, ahorita no aguanto, estoy abrumado por las cosas de la vida, ahorita el estrés me ha dominado, ahorita las circunstancias me rodean. Pero David dice: escucha, tú puedes ignorar a tu cónyuge cuando estás irritado, tú puedes ignorar a tus hijos aun cuando pasas al borde del estrés. Tú puedes ignorar al presidente, tú puedes ignorar al gobierno, tú puedes ignorar al predicador, pero la voz de Dios no la puedes ignorar. La voz de Dios hace el desierto temblar. La voz de Dios destruye los árboles más altos. La voz de Dios ruge en el océano. La voz de Dios no la puedes esconder, así como no te puedes esconder del alcance del sol, así como no te puedes esconder del viento que a donde salgas te encuentra, así no te puedes esconder de la voz de Dios. La voz de Dios no será ignorada. David nos está describiendo una voz potente, una voz fuerte que consume la naturaleza, que toda la naturaleza, como una orquesta bien coordinada, está cantando su cántico. Y Dios habla a través de la tormenta con voz inconfundible que no puede ser ignorada, y este es el tema del canto de Dios. ¿Usted quiere saber el tema del canto de Dios? Gracias, hermana, que el Señor la bendiga. ¿Usted quiere conocer el contenido del canto de Dios? El canto de Dios se llama: yo soy el único Dios verdadero. Yo soy el único Dios verdadero. Sabes, es bastante fácil en las tormentas de tu vida y en las tormentas de mi vida perder nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios.
Es bien fácil en las tormentas de la vida enfocarnos en otras cosas que no son tan importantes y perder nuestra capacidad de identificar y singular la voz de Dios. Comenzamos, por ejemplo, en una tormenta a enfocarnos más en los truenos y en las aguas y en los vientos, en lo visible, en lo físico, en lo inmediatamente perceptible, e ignoramos la realidad espiritual detrás de todas esas cosas. O sea, esta tormenta que David está viendo, que arrastra toda la tierra, otros israelitas también lo están viendo. Y los demás que están viendo están diciendo: esta es una tormenta, vámonos todos al hospital. ¿Verdad? Yo hablaba con una persona recientemente que me decía, riéndose, me dice: Benji, qué vergüenza cuando vino la tormenta acá a la ciudad de Dallas, y ustedes saben que eso fue algo terrible, destruyó tantos hogares, afectó iglesias, edificios, tantas personas aún cercanas a nosotros, iglesias en nuestro distrito de Asambleas de Dios. Y esta persona que vive más al sur, donde la tormenta no iba a pegar, escuchó en las noticias de esto y se asustó tanto que se fueron a un hospital para buscar refugio. Y dice que las enfermeras estaban riendo de ellos porque eran los únicos ahí. Y estaban ellos parados así, la enfermera le dice: ¿necesitas que te metamos? ¿Estás enfermo? No, es que la tormenta. Y estaban ahí riendo, o sea, llegaron a darles alegría y a cambiarles el día porque la tormenta no iba a pegar allí. Y sabe, así muchos israelitas quizás estaban viendo esta tormenta y estaban diciendo: hay que buscar refugio, hay que correr. Pero David tiene una habilidad, un discernimiento de escuchar la voz de Dios. Y David sabe: esta no es cualquier tormenta, esto es Dios hablándome. Dios me está hablando por medio de esto. Imagínese que usted tenga la capacidad de decir: esto no es solo una enfermedad, esto es Dios diciéndome: lento, hijo, lento, despacio, y vas muy rápido. Qué hermoso tener el discernimiento de decir: esta escasez financiera es Dios diciéndome: estás dejando de depender de mí. Ya escuché, Dios, ya aprendí la lección. Ya aprendí, Dios. Cóbrale figura a los cedros, ya deja las montañas, ya no agarres a los chiquitines, no te lleves a mi esposa, ya aprendí la lección. Tener el discernimiento y la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y esto es lo que David está ejerciendo. David puede escuchar e identificar que esto no es solamente otra tormenta, sino que Dios está hablando. Y escuche, Dios no solamente está hablando por encima de la tormenta. David cree y entiende que Dios está hablando por medio de ella. Es decir, Dios está enviando la tormenta. David comienza a decir cosas muy fuertes. Él dice: la voz de Dios está sobre las aguas, su voz se escucha con poder y gloria, su voz es bien potente, es decir, no puede ser ignorada. Y yo te pregunto, cuando estás en una tormenta, ¿puedes ignorar los truenos? ¿Puedes callar el sonido de la tierra temblando debajo de tus pies? ¿Puedes callar el sonido de los árboles altos que se parten por la mitad? Claro que no. Y es lo mismo que David está diciendo. Estas son expresiones del poder de Dios. Y David sabe, esto es Dios hablando, y este es el instrumento elegido que Él ha escogido para demostrarme su poder y su supremacía. Pero no toda Israel escucha la voz de Dios. No todos en la iglesia escuchan la voz de Dios. No todos los que están en la tormenta escuchan la voz de Dios. Unos corren por refugio y otros se paran diciendo: Dios, tú estás en la tormenta, tú eres mi refugio, algo me vas a enseñar por medio de esto. No todos han aprendido a escuchar la voz de Dios. Y no toda Israel escuchaba a Dios hablando por medio de la tormenta. Hay una conexión bastante importante en este salmo y en su manera de expresar la tormenta por medio de la cual Dios está hablando. Hay una conexión bastante grande con esto y con los dioses falsos que Israel había comenzado a adorar. ¿Cómo sabemos esto? Porque a lo largo de la historia de Israel como nación, siempre surgía el problema de la idolatría y la adoración a los dioses falsos. La nación de Israel estaba rodeada de naciones y de pueblos paganos. Y cuando ellos comenzaban a mezclarse, por esto Dios tenía leyes bastante detalladas y estipuladas, porque Dios no quería que su pueblo, una nación santa, una nación purificada, una nación que Él había escogido, que había sacado de la esclavitud, que había redimido y había preparado para, por medio de ellos, el pacto que estableció con Abraham, bendecir a todas las naciones. Esta nación especial no tenía que confundirse con dioses falsos, no tenía que mezclarse con otras razas que iban a inculcar su adoración a la idolatría. Pero Israel, en ocasiones, rodeados por esta idolatría, se dejaban llevar.
Y la influencia de estas naciones paganas comenzaba a cambiar lo que ellos creían y a quienes adoraban. Es más, algunas de sus prácticas y costumbres. Y una de las influencias que a lo largo del Antiguo Testamento vuelve y vuelve a surgir es la creencia en el dios cananeo Baal. El dios cananeo Baal, dios falso, creían en la mitología cananea que era el dios del clima, el dios que controlaba el clima, y en particular el dios de las tormentas y el dios de la lluvia. Los cananeos creían que Baal era el dios de la tormenta y el dios de la lluvia. Y ellos creían esto a tal grado que, como usted se puede imaginar, en una sociedad agraria, una sociedad que depende del producto de la tierra, la lluvia es sumamente importante. Si no hay lluvia, no hay cosecha. Si no hay cosecha, no hay cómo subsistir. Ellos entonces creían que Baal, dios de la tormenta y la lluvia, era también dios de la fertilidad, porque Baal enviaba la lluvia y la lluvia trae la cosecha, y ahora la cosecha nos da existencia, nos da vida, y adoraban a este dios falso. Pero David dice en los versículos 3 y 4 del Salmo 29, no es la voz de Baal la que está en la tormenta, no es la voz de Baal que predomina en el océano, no es la voz de Baal que trae el océano, es la voz de Jehová que está sobre las aguas. No es Baal el que trae la fertilidad, es la voz de Dios que truena con gloria. No es la voz de Baal que trae la bendición, es la voz de Jehová sobre las muchas aguas. El canto de Dios en la tormenta es: yo soy el único Dios verdadero. Dios canta por medio de la tormenta: yo y solo yo recibiré tu gloria. Ahora, hoy para nosotros es fácil descartar la idolatría a dioses como Baal, porque usted y yo ya no adoramos a un Dios para cada elemento de la naturaleza como lo hacían en la antigüedad. Ya es muy raro, todavía existen quizá algunas subculturas, algunas sociedades y religiones del mundo que adoran y que dan deidad a la naturaleza, pero ya no predomina como lo hacía en la antigüedad. Ya no es tan común que alguien salga y diga: voy a ofrecer este sacrificio para el dios del sol, y este sacrificio para el dios del fuego, y este sacrificio para el dios de la lluvia. Pero en la antigüedad esto era totalmente normal. En la mitología cananea y de tantas otras naciones se adoraba a la creación, y el Dios creador tenía muchos hijos, y cada uno de sus hijos dominaba algún aspecto de la naturaleza. Y para nosotros es fácil descartar esto y decir: bueno, nosotros ya no adoramos a esos dioses falsos. Bueno, pero nosotros seguimos adorando a dioses falsos. Solo que Baal ha cobrado un nuevo nombre. Ya no es Dios de la tormenta y la lluvia, ya es el Dios del dinero. Ya es el Dios del éxito americano. Es el Dios de la fama. Es el Dios del placer. Es el Dios del trabajo. Yo vine a este país a trabajar, y trabajando me voy a morir, aunque me cueste mi santidad y mi salvación. Ya no adoramos al Baal, Dios de la tormenta y de la lluvia, pero hemos hecho nuevos dioses falsos. Y a esos dioses falsos los adoramos. El Dios falso de la imagen, que es bastante difícil destruirlo hoy en día con las redes sociales, donde estás consumido con demostrar una vida que no es absolutamente del todo genuina. Pero la satisfacción que sentimos cuando alguien te dice: me encanta esa blusa, me encanta tu cabello, oye, me hice un corte de cabello, ¿qué piensan? ¿Qué le importa al mundo lo que piensan? ¿O qué le importa a tu esposa, verdad? A tu esposo, a tus hijos. Pero esa es la sociedad en la que vivimos. Ya ni puedes tú celebrar que nace tu hijo, porque estás más preocupado que el mundo se dé cuenta que nació tu hijo. Ya no puedes celebrar lo que Dios está haciendo en la iglesia, porque estás más interesado que en otros países en Facebook Live escuchen lo que están haciendo en la iglesia. Ya hemos perdido un sentido de la verdadera adoración a Dios, porque estamos demasiado ocupados adorando a dioses falsos. Si Baal ha sido destruido, pero un nuevo Baal ha resucitado. Un nuevo Baal ha emergido, y dice aquí David: cuando tú escuchas el trueno, cuando ves el cielo oscuro, cuando ves que los árboles se doblan como hule y objetos pesados son arrastrados por el viento, tiemblas y quieres correr hacia Baal. No, corre hacia Jehová.
Que cuando viene la tormenta en tu vida y viene la necesidad económica y la economía del país está en declive, corres al Dios del dinero o corres al Dios de seguridad material, o dices: no, Baal no es el que me está hablando en la tormenta, Baal no es el que habla en los vientos, el que habla en los vientos se llama Jehová. Entonces David alude a la poesía y a la adoración cananea al decir: no es Baal quien trae la tormenta ni la lluvia, es Jehová, y es la voz de Jehová la que está por encima de la tormenta. Entonces la tormenta comenzó en las aguas, el canto comenzó en los cielos con los ángeles, pero ese canto vino a estremecer la tierra y se pasó por las aguas, y Dios está hablando. Pero luego dice David: la tormenta se pasa de las aguas y viene y toca suelo, y cuando llega a la tierra, mira lo que comienza a hacer, versos 5 y 6. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. David dice: la voz de Dios es una tormenta poderosa y una tormenta imparable. Estaba sobre las aguas y ahora comienza a destruir los cedros. Los cedros eran estos árboles mediterráneos altos y fuertes. Y David dice: aún sobre estos árboles la voz de Dios comienza a venir y los destruye por completo. Viene a la región del Líbano. El Líbano era un área conocida por sus abundantes cedros altos y robustos. Y escuche este detalle: en la mitología cananea, el dios Baal se creía que tenía una morada en el Líbano. Y él tenía una morada en Líbano porque en Líbano habían grandes montañas y habían muchos cedros. O sea que el Líbano representaba estabilidad por sus montañas fuertes y sus cedros altos. Y David dice en el versículo que acabamos de leer, versículo 5: voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. David dice: aquella morada de Baal llena de estabilidad y tranquilidad, donde ustedes creen que el Dios de lluvia, tormenta y fertilidad está tranquilo, listo a bendecirlos, la voz de Dios viene y destruye toda esa estabilidad. La voz de Dios viene y trae caos. David dice que la voz de Dios rompe los cedros del Líbano. Su voz hace saltar los árboles. Recuerde, los salmos son poéticos. Entonces David está diciendo: tanto destruye la tormenta los árboles que parecen los árboles becerros, parecen búfalos. ¿Usted ha visto búfalos? Los vi a YouTube cuando estaba estudiando el sermón, cómo brincan las cercas. Esos gorditos brincan agresivo, hermano. Corren, y así como los ve grandes y potentes, cuando corren todos juntos y brincan por encima de las cercas, David así los está visualizando. Estos árboles altos y fuertes que representan estabilidad, que se creía que eran morada de Baal, están bailando como búfalos, están brincando como becerros. Los árboles están también sometidos a la voz de Jehová. ¿Y por qué hicimos la pregunta, Dios digno de alabanza y gloria? David nos dice: porque aquel que es supremo sobre todo, aun aquello que sea o quien sea que tú crees que se ha convertido el objeto de tu adoración, el enfoque de la voz que escuchas, Dios dice: yo lo voy a sacudir y lo voy a romper y voy a hacer que tu aparente estabilidad baile como un búfalo. Voy a hacer que esa cuenta en la que has puesto tu esperanza baile como un búfalo. Voy a hacer esa persona en quien has puesto tu salvación doblarse como un cedro de hule. Voy a hacer que esa institución en la cual crees que está la esperanza y está la vida brinque como un becerro. Todo en lo que el hombre cree que hay estabilidad, Dios lo hace temblar y lo destruye, para que el hombre otra vez regrese su rostro hacia donde debería estar, hacia los cielos, hacia el trono de aquel que merece toda la honra y la gloria para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace temblar los árboles para demostrar que Él tiene el control, pero la tormenta no se detiene aquí. La tormenta continúa, va desde las aguas y ahora viene contra las montañas y los árboles en Líbano, pero luego se pasa al desierto. Versos 7 y 8. Voz de Jehová que derrama ahora llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, que hace temblar Jehová el desierto de Cades. La voz de Dios ahora se pasa al desierto.
y comienza a traer una tormenta potente que el salmista lo describe como derramando llamas de fuego, pero eruditos creen que eso era relámpagos. Y David comienza a ver la tormenta sacudiendo y haciendo temblar todo el desierto. Mira, hay tormentas en nuestras vidas, circunstancias fuera de nuestro control que no encontramos por casualidad. Hay tormentas que vienen a nosotros no simplemente porque tenían que venir. Hay tormentas que vienen porque son la soberana voluntad de Dios. Hay tormentas que Dios ha orquestado, que Él ha puesto como un cántico pesado en nuestra vida, y por medio de esa tormenta y ese cántico pesado Dios nos quiere hablar. Y puede que no sea este cántico y esta tormenta lo que usted y yo queríamos y lo que usted y yo esperábamos, pero si Dios está hablando y si es la voz de Dios, vale la pena escuchar lo que Dios nos quiere decir. Porque aún en medio de la tormenta que está llena y caracterizada por caos, cuando tú comienzas a escuchar la voz de Dios, todo ese caos subside, todo ese caos calla, y entonces encuentras como una melodía dulce y pacífica. Es la voz del Padre que te dice: aquí en medio de la tormenta yo estoy contigo. Aunque los cedros están cayendo, aunque la tierra está temblando, aunque el desierto está lleno de relámpagos y llamas de fuego, tú vas a estar en paz, tú vas a estar en protección, porque yo en medio de la tormenta estoy contigo. La voz de Dios derrama llamas de fuego como relámpagos, y aquí vemos que la tormenta está intensificando. Toda la tierra es afectada por la voz de Dios. Todo el desierto tiembla, toda la tierra es afectada. La pregunta es: ¿somos tú y yo afectados por la voz de Dios como la tierra misma es afectada? ¿Temblamos tú y yo al escuchar la voz de Dios como tiembla el desierto? ¿Danzamos como becerros y búfalos al escuchar la voz de Dios? ¿O estamos en Templo Betania en el quinto canto? Pero por los Dallas Cowboys danzas como venado, brincas como becerro. Por las Chivas, por el América, por el Cruz Azul, hasta los huesos se te hacen hule, porque bailas para glorificar aquel objeto de tu adoración. O sea, la hermana en la iglesia no puede sonreír, pero cuando está en el mall viendo la bolsa de Coach, ahí su Dios le dice: doblega, 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 doblega. Y obvio, con estilo, ¿verdad? Con estilo. Pero en la iglesia de Cristo no se mueve ni con baterías que son diseñadas para hacer vibraciones retumbar en tu cuerpo, ni con la melodía del piano que carga tonos emotivos que deben estremecer tu alma. Ni siquiera con eso movemos una ceja. Pero la tierra tiembla cuando escucha la voz de Dios. El desierto se consume cuando escucha la voz de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los ángeles, los hijos de los poderosos dicen: gloria y poder a tu nombre. Los cedros se destruyen, el cielo se consume, el océano ruge, los cielos se estremecen, el fundamento tiembla, el desierto se turba cuando escucha la voz de Dios. ¿Cómo es posible que un cuerpo hecho con dedos y voz del Dios viviente no se estremezca cuando Dios dice: yo estoy contigo en la tormenta, yo estoy contigo en tu dolor, yo estoy contigo en tu llanto? La voz de Dios hace que todo sea afectado, las aguas, los truenos, los vientos. La pregunta es: ¿seremos tú y yo también afectados? ¿Nos uniremos al canto de la tormenta que se titula: tú eres el único Dios verdadero? No hay otro Dios digno de tu alabanza y de tu adoración, solamente tú. Ni mi ropa, ni mi cultura, ni mi tiempo, ni mi trabajo, ni mis hijos, ni mi cónyuge, ni el mundo entero, ni el universo, ni lo que las galaxias me pudiesen dar son dignas de la alabanza y la gloria que tu nombre merece, porque tú fundaste los cielos y la tierra, porque tú hiciste todo el universo y todo lo que en él hay. No hay nadie tan grande como tú. Toda la creación es afectada al escuchar la voz de Dios. Y aquí es donde David nos está enseñando que en medio de distracciones y tormentas debemos escuchar la voz de Dios que comienza
a hacerse una realidad a tu oído cuando tú aprendes a enfocarte. Diga conmigo, enfoque. Cuando tú comienzas a enfocarte. Sí, para muchos de nosotros, tristemente, la búsqueda de Dios no es una prioridad. El leer la palabra, el orar, no es una prioridad. A lo contrario, lo vemos como una disciplina espiritual abrumadora. Ay, leer la Biblia, ay, orar, ay, buscar a Dios. Hemos perdido el enfoque de ir tras la presencia de Dios, de escucharlo, de prestarle atención, de buscarlo. O sea, aprender a escuchar la voz de Dios requiere enfoque. Mire, yo tenía un amigo que era baterista y cuando yo estaba aprendiendo a tocar las baterías, quería aprender un ritmo bastante complicado de salsa, porque la salsa en las baterías es bastante complicada a tocar. Y había un amigo aquí en la iglesia que era baterista y él me dice: Benji, vete un sábado y yo te voy a enseñar a tocar un ritmo sincopado, así se llama. Yo le dije, ok, venimos, y nos sentamos y me sentó en la batería y me dijo: mira, Benji, el ritmo sincopado consiste en hacer algo diferente con cada mano y tu pie. Tienes que pegarle una nota diferente y es bastante complejo porque la síncopa en la música es un patrón que evita el flujo normal de un ritmo en la música, ¿sí? La síncopa musical consiste en interrumpir el flujo normal de un ritmo. Y vamos a suponer que este es un ritmo de música. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí viene el ritmo sincopado. Thank you. Ese es el ritmo sincopado. Tienes que pegar en un espacio donde debería de haber una pausa. Vas a interrumpir un fluir de música normal. Y sabe, cuando yo empecé a tratar de tocarlo en las baterías, batallaba bastante, no lo podía hacer, porque cuando trataba de meter el ritmo sincopado, mis manos querían pegarle al mismo tiempo. Y estaba yo en la escuela, en la secundaria y en las mesas, en la cafetería, estaba, ¿cuándo voy a lograr este ritmo? Y entendí al final, cuando lo logré, fue un momento así de revelación en mi mente. Fue cuando yo dije, es que me estoy enfocando en el ritmo normal. Este ritmo normal se tiene que convertir ruido de fondo para mí. Y tengo que enfocarme en el ritmo sincopado. Tengo que enfocarme en esa nota especial importante que va a hacer toda la diferencia. Y lo demás se tiene que volver en ruido de fondo para mí. Y sabe, eso es lo que David está haciendo. David dice, cuando empiezas a afinar tu oído a la voz de Dios y te enfocas en la nota que más importa, te enfocas en la voz de Dios, todo lo demás se convierte en ruido de fondo. Y cuando todo lo demás se convierte en ruido de fondo, esa vida que estaba fuera de tiempo comienza a cobrar ritmo y comienza a cobrar sentido. Y aún en medio de las tormentas escuchas la voz de Dios, porque ya no te enfocas en el ruido exterior de afuera, te enfocas en la voz interna de Dios, que allí en las lluvias te está llamando, que allí en el monte te está buscando, que allí en tu tormenta te dice: hijo, yo estoy contigo y yo te tengo seguro en mis brazos. Alguien que le diga gracias, Jesús. Tienes que dejar de enfocarte en lo que estabas escuchando antes. Es imposible que le dediques a Dios el tiempo que Él se merece y a todo lo demás en tu vida el mismo nivel de tiempo. Y no me malentienda, hermano, no le estoy diciendo que el pasatiempo, que el ver la televisión, que el hacer cosas divertidas, que el salir con su familia sean malas. Esas cosas tienen su lugar y a lo contrario son bastante importantes. Pasar tiempo con su familia, disfrutar juntos y deleitarnos del gozo que Dios nos ha dado aquí en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero la voz de Dios tiene que ser tanta prioridad en tu vida que aún esas cosas se convierten en ruido. Y que cuando Dios te habla, tú como los cedros o como los montes o como el agua o como los truenos volteas y dices: heme aquí. La otra noche yo le estaba leyendo a Zion una historia de la Biblia. Estábamos sentados en la cama y me encanta leerle historias a Zion, porque Zion hace 1001 preguntas. Definitivamente es mi hijo. El chico va a ser un filósofo. Y nos sentamos y le estoy hablando la historia de Samuel. Y Ari ya está dormida, Elodie está así colgada en el sillón. Y aquí está Zion, y Zion está así viéndome. Y le digo, y la voz del Espíritu llama a Samuel, Samuel, ¿verdad? Con efectos y todo, ¿verdad? Y Zion me dice, ¿y qué le dijo? Así todo. Y le digo, Zion, Samuel no entendió, pensó que era Elí. Le dijo, Elí, ¿me llamaste? Yo no te llamé, estoy cansadísimo.
¿Qué no ves cuánta gente vino hoy al tabernáculo? Vete. Y Samuel se va a acostar y otra vez escucha: Samuel. Y dice: es otra vez Elí. Y aquí Saben se detiene y así de 4 años me dice: es que ¿qué estaba pasando con Samuel? ¿Por qué no entendía que era Dios? Y yo le dije: Saben, es que aquí está la lección. La voz de Dios se aprende a escuchar. Tú ahorita aquí donde estás, Zion, la presencia del Espíritu está aquí contigo y conmigo. Y si solo cierras tus ojos, no porque Dios no lo puedas escuchar con los ojos abiertos, sino porque tan caído es el ser humano que aún orando con ojos abiertos se distrae. Tan caídos somos que hasta hemos adoptado el principio de cerrar los ojos para una suprema concentración. Aquí donde tú y yo estamos, aquí puede descender la gloria de Dios. Y escucha, mi hijo, Él está aquí. Él está aquí, papá, Él está aquí. Solo escúchalo. Él te está hablando. La voz de Dios se aprende a escuchar. Y sabes, si no dedicas el tiempo para sentarte y abrir el sagrado libro, si no dedicas el tiempo para doblar tus rodillas y decirle: Dios, ayúdame, no sé cómo organizar todas estas cosas, no sé cómo dominar estas tentaciones, no sé cómo continuar con fuerzas desgastadas. Soy padre, soy esposo, soy líder, soy servidor, soy trabajador, soy tantas cosas y no tengo las fuerzas. Ayúdame. Le dije: Zion, la tercera vez Samuel entendió, no por una revelación grande, no porque Samuel fuese increíble, sino por la instrucción de la palabra. Porque alguien le dijo: porque la palabra de Dios te enseña, la próxima vez que Dios te hable, ahora no ve corriendo buscando a un hombre, ahora dile: Dios, aquí estoy, tu siervo oye, ¿qué deseas que yo haga? La voz de Dios se aprende. Y David nos dice: por medio de la tormenta Dios también nos enseña a escucharlo. O sea, ¿dónde está tu enfoque y dónde está mi enfoque? Algunos escuchan solo una tormenta poderosa, otros escuchan la voz de Baal, de dioses falsos. Pero David dice: en multitud de hombres yo escucho la voz de Jehová. Yo estoy concentrado en esa nota singular. Yo estoy escuchando ese ritmo que va entrando, y cuando yo lo identifico, jamás lo dejaré ir. Una vez que tú aprendes a escuchar la voz de Dios, jamás puedes desdibujar de tu mente esa experiencia cuando fuiste sacudido por el Espíritu Santo. Una vez tú captas escuchar la voz de Dios, nada ni nadie te lo puede robar. Cada vez que el Padre te llama, tú dices: heme aquí, aquí estoy, yo te escucho, Padre. El oído está afinado, el corazón está listo, la mente está atenta. Una vez que aprendes, no lo vas a olvidar. Una vez que aprendes a escuchar la voz de Dios, nada te lo puede quitar. La tormenta continúa en la tierra en el Salmo 29. Y David escucha la voz de Dios en ella. Pero aunque afuera la tormenta está rugiendo, en el templo algo totalmente diferente está ocurriendo. Verso 9 nos dice: voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Mire ese gran contraste. Afuera todo está siendo desarraigado, destruido, sacudido, estremecido, pero en el templo todo le da gloria a Dios. O sea, afuera hay inmensa confusión. ¿Qué está pasando? Pero en el templo hay paz y hay gloria. Esa es una lección para alguien que está aquí, porque cuando llega la tormenta, la tierra se llena de caos, la tierra se estremece, la tierra se sacude, tus circunstancias se turban, todo a tu alrededor se turba. Unos no tienen fe, otros no te van a apoyar, pero aunque el caos está afuera, en la intimidad de la presencia de Dios hay paz, en la intimidad de la presencia de Dios hay gozo, y en la intimidad de la presencia de Dios todo le glorifica. Quizá allá afuera todo está turbado, pero ese tiempo con Dios, protégelo. Ese tiempo con Dios, protégelo. Dile a tu familia: no se me van a desmayar, no se me van a morir. Una horita me encierro con Dios, nadie se va a morir, ningún tornado va a venir, tranquilízate.
Siéntate, mamá, es que no hay que comer. Cómete unos Cheez-Its si quieres. Cómete un plátano si te gusta. Pero esta hora es para Dios. Este momento me encierro con Dios. Esta hora la voy a proteger. Porque cuando todo está en caos, en la presencia de Dios es donde vas a encontrar paz. En el templo todo le glorifica, allá afuera todo se estremece, pero en el templo todo le glorifica. David está diciendo, aunque la tierra está turbada, el templo está lleno de su gloria. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el control, e incluso cuando escuchamos el rugido del océano, las olas que estrellan y el trueno de la tormenta, podemos escuchar a Dios diciéndonos: yo estoy aquí, yo estoy contigo, yo estoy en la tormenta. En mi presencia hay plenitud de gozo para ti. En mi presencia hay descanso. Yo aquí te voy a renovar. Tienes que volver a salir allá afuera. No te puedes quedar en el templo para siempre, pero en el templo te vas a renovar. Y cuando salgas vas a tener una fresca unción, unas nuevas fuerzas para seguir adelante. En el templo todo proclama la gloria de Dios, porque en su presencia hay paz y descanso para nosotros. Entonces la voz de Dios en la tormenta se aprende a escuchar. ¿Nunca te ha pasado que has ido a un lugar saturado de gente y vas con un grupo y pierdes a alguien que iba en tu grupo? Y aunque hay mucha gente y hay ruido, comienzas a gritar el nombre de esa persona: ¡Benji! ¡Benji! Y aunque hay tanta gente y tantas voces, levanta la mano y dice: ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¿Nunca te has preguntado cómo es que con tanto ruido y tanta gente no confunden mi voz? Es que en medio del ruido, cuando el oído está afinado, en medio del ruido, cuando el oído está afinado, callas todo y en esa concentración dices: ese es mi Padre. Él está aquí. Él está conmigo. Jesús dijo en Juan 10, verso 27 al 28: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Para escuchar la voz del Padre tienes que conocerlo. O sea, tú puedes creer que tu tormenta es tan grande y que lo que estás pasando es insuperable y difícil de soportar, y que lo que estamos aquí predicando no aplica a ti. Esto aplica a todos, Pastor Benji, menos a mí. A mí no aplica porque mi tormenta es tan grande, es tan inmensa que jamás se pudiese superar. Y yo creo que David ya había previsto esa excusa y nos dice entonces en el verso 10: Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. David dice, es más, Dios no solo habla en medio de la tormenta que estoy viendo. Dios no solamente habla en medio de las tormentas de la vida. Dios habló por medio de la tormenta más horrible, grande y potente que toda la tierra haya visto, el gran diluvio en el libro de Génesis. Y aún encima de ese gran diluvio que destruyó toda la creación, Dios preside. Dios va enfrente de él y encima de él, y Dios sigue sentado en su trono de justicia por encima del diluvio, por encima de la destrucción. Tú y yo no le podemos decir a Dios: es que mi tormenta es más grande. No es más grande que el diluvio que destruyó toda la tierra y todos los que en él habitan. Dios dijo: yo estoy encima del diluvio, estoy también encima de tu tormenta, estoy también encima de tu enfermedad, estoy sentado como rey encima de tu necesidad. Yo sigo siendo el rey del diluvio. Si tú le crees, ponte de pie y dile: Dios, aquí hay uno como David que ha aprendido a escuchar tu voz, que en medio de la tormenta te dice: gracias, sé que estás conmigo, sé que eres fiel, sé que eres bueno. Dile: Dios, aquí hay uno que ha aprendido a escuchar tu voz.